Quedó, Silvia, la educación. Terrible, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy en nuestro país? La verdad es que estamos en el peor escenario que podíamos haber imaginado hace un año o 6 meses atrás. Una situación no solo de parálisis, porque eso ya viene hace 10 años, sino una situación donde estamos viendo naufragar el único punto donde había algún intento de hacer algo nuevo. Hay que entender, contra lo que dijo, de lo que declaró ayer la ministra Muñoz, claramente en contra de lo que declaró, esto no es simplemente 2 personas que salen del ministerio. Los que salen del ministerio son los 2 abanderados del cambio educativo que había en toda la administración del presidente Vázquez. Y lo que queda, sobre todo lo que queda en ANEP, son los abanderados del inmovilismo. O sea, estamos en una situación en lo que lo poco que parecía que se estaba haciendo para tratar de mejorar las cosas naufraga, y los grandes responsables del drama educativo que tenemos, porque lo que tenemos es un drama educativo, siguen al timón. Ahora, o sea que sí, era complicado hacer ese cambio, esa reforma, ese cambio de ADN, porque ya no están políticamente dadas las condiciones, fue lo que dijo Mier. Bueno, esa es la interpretación de Mier. Yo creo que, como siempre, los cambios necesitan algunas condiciones, y esas condiciones son una voluntad política clara, un rumbo claro y gente alineada con las ideas que se quieren llevar adelante. Que no era el caso de Neto. Que no es el caso del gobierno en su conjunto. Que no es el caso del gobierno en su conjunto. Porque cuando el Frente Amplio ha querido hacer cambios, y ha hecho cambios, cambió, por ejemplo, todo el sistema impositivo del Uruguay. Introdujo el IRPF, que es un cambio muy grande. Cambió, con luces y con sombras, el sistema de salud. Bueno, cuando ha querido hacer cambios, ha concentrado su voluntad política ahí y ha puesto gente alineada con las ideas que se quería llevar adelante. Eso es justamente lo que no hizo en el caso de la educación. Los problemas, bien, yo me acuerdo cuando recién asumió el gobierno y se designó a la ministra Muñoz y al subsecretario Filgueira, de algunos medios me preguntaron, ¿te parece una buena solución? Y mi respuesta en el momento fue, puede ser la mitad de una buena idea. Lo que pasa es que falta un dato clave, que es quién va a quedar al frente de ANEP. Y al frente de ANEP quedó como presidente del CODICEN el mismo que estaba en el gobierno anterior. Al frente de secundaria, la misma que estaba en el gobierno anterior, y así sucesivamente. Bueno, eso es como fabricar una bicicleta con una sola rueda. No puede andar. Estos señores que están al frente... Por la importancia que tiene la ANEP en la conducción de la educación. Porque en ANEP es donde realmente se hacen las cosas. Uno en el ministerio puede definir orientaciones políticas, pero en ANEP es donde se hacen las cosas. Y la gente que quedó al frente de ANEP es la gente que no quiere que cambie nada. Entonces, Neto es el gran abanderado del inmovilismo. Si tenemos a las 2 figuras que renuncian, que tú las definías como los propulsores del cambio y como los abanderados del cambio, y por otro lado, a los abanderados del inmovilismo, cuando se hablaba antes de las renuncias, de las reformas y el proceso de reformas, ¿de qué reforma se hablaba si las 2 ruedas de esa bicicleta iban en sentido contrario? Bueno, efectivamente, ahí ya había un problema. Era un ¿Había problema. reforma o no había reforma? Bueno, había declaraciones de intención, yo creo que sinceras y con una base sólida desde el punto de vista técnico, de parte justamente de la gente que está saliendo. Y claramente una acción cotidiana que iba en otra dirección. Una de las muchas cosas que ha dicho la ministra en los últimos días que no es verdad, es que no había tensiones dentro del equipo que conduce la educación. Había unas tensiones dramáticas entre estos 2 sectores. Fíjese además que los que manejan ANEP son en general gente puesta por el presidente anterior, por el presidente Mujica, y que responden a su lógica. Y que están ahí porque la principal condición que puso el expresidente Mujica al actual presidente Vázquez cuando empezaba su gobierno era que dejara ahí, al frente del CODICEN, a Neto. Mientras que los que salen son la gente que entraron luego de que Vázquez asumiera la presidencia. Entonces está lo poco que había puesto el presidente Vázquez para tratar de transformar la educación es lo que se está yendo. Bueno, pero es raro porque el presidente sigue siendo Vázquez. Por supuesto, y es el gran responsable finalmente de todo esto. Ahora, los cargos estos, que se supone que bueno ya se saben quiénes los van a ocupar y van a esperar que vuelva Tabaré Vázquez de esta gira. Yo no sé quiénes los van a ocupar.
Bueno, se supone que ellos sí, por lo menos lo dijeron. Dicen que los tienen, no me consta. Pero tampoco van a poder hacer nada, por lo que está explicando, no van a poder venir con muchos cambios o con una reforma o con algo similar a lo que proponían Filgueira y Mir. Bueno, esa es una pregunta muy importante. Yo creo que estamos en este momento ante una bifurcación de caminos que tal vez sea la más importante que tenga este gobierno en los 5 años. Si pasa lo que tú decís, si siguen los mismos al frente de ANEP, y no solo Neto, ustedes fíjense, por ejemplo, la directora de secundaria lleva años en el cargo. Lo más que dijo es que habría que abrir el año que viene una gran discusión acerca de qué cambios habría que hacer en secundaria para llegar a alguna clase de conclusión hacia fines del año que viene, a ver si en algún momento lo ponemos en práctica. Eso es una manera de declarar, no pienso hacer nada. Entonces, un camino posible es, o siguen los que están en ANEP, sigue la ministra. Se ponen, como se ha anunciado, pero no sé quiénes son, 2 docentes, lo cual probablemente refuerce esa tendencia muy endogámica que hay. Y entonces eso es un curso de catástrofe. Eso significa que vamos a pasar 5 años más sin cambiar nada. Pero el problema es que no son 5, van a ser 15. Hace 15 años que en este país no se toma ninguna decisión transformadora en la educación. ¿Qué cosas básicas se podrían hacer, por ejemplo? ¿Qué cosas se sabe que hay que hacer y no se hace? Bueno, eso es un punto muy interesante y eso me conduce a la siguiente. Yo les decía, hay una bifurcación. Sí. Un camino es este. No pasa nada, vamos a 15 años de parálisis, a 15 años de cargar costos enormes sobre las espaldas de las nuevas generaciones de uruguayos, de la sociedad uruguaya en su conjunto. El otro camino es que el presidente Vázquez ejerza liderazgo. Que el presidente Vázquez acepte lo que todo el mundo está viendo, y es que esto es una crisis grande. Que acepte que lo que intentó hacer en educación en estos primeros 6 o 7 meses de gobierno no funcionó. ¿Usted dice que a 6 meses de Asunción cambia la ministra de Educación? Yo creo que la ministra de Educación, el presidente del CODICEN y muchos más que están en cargos importantes en este momento son parte del problema, no parte de la solución. Creo que el presidente Vázquez debería asumir la gravedad de lo que está pasando, negarse a aceptar como un hecho inamovible, esto es mi opinión, por supuesto, ¿no? Que pasen otros 5 años de inmovilismo. El Uruguay no se merece eso. Los uruguayos, las nuevas generaciones de uruguayos, los chicos que hoy tienen 12 años y que toda la vida estuvieron adentro del sistema educativo en estas situaciones muy malas en las que está funcionando, no se merecen esto. Y diga, me pongo al timón, ejerzo liderazgo, concentro toda mi legitimidad institucional, toda mi capacidad de mando, como lo hizo en su momento con el tabaco, por ejemplo, salgo a hablar con la oposición, que es algo que no hizo hasta ahora en casi ninguna materia, pero especialmente no lo hizo en materia educativa, y nos ponemos a cambiar cosas rápido. E ideas, y ahora voy a tu pregunta, hay muchas. Voy a hablar de lo que más conozco, pero el Partido Nacional presentó en la anterior campaña electoral 40 propuestas muy concretas que iban desde reformas curriculares hasta reformas en el modo de gobierno de la educación, hasta reformas profundas en la formación docente, en el ejercicio de la formación docente, cambios en el sistema de repetición, toda la línea, hay propuestas. Y el Partido Nacional no es el único que tiene ideas. El Partido Colorado presentó ideas muy compartibles en muchos aspectos, el Partido Independiente tiene muy buenas ideas, parte del Frente Amplio defiende ideas que además son muy confluyentes, porque hay una cosa muy curiosa. Hay, por un lado, una gran mayoría social que se da cuenta que esto no va para más y que hay que hacer cambios en la educación. Y además, en el nivel político y a nivel técnico, hay mucha confluencia. Por poner un ejemplo, todos estamos de acuerdo en que hay que terminar con el sistema de elección de horas en la enseñanza media. Hace años que se habla de eso. Hace más de 20 años que se habla de eso. Está hiperdiagnosticado. Todos sabemos que eso es el origen de una parte enorme de los males que afectan especialmente a secundaria. Eso es que los mejores profesores o los más capacitados supuestamente eligen las horas en los centros que menos se necesita. De contexto favorable, capaz. Eso es que los docentes con más años. Sí, por eso ponía las comillas. Pero además eso tiene el efecto de que todo el tiempo se están renovando los docentes. Además, como cada docente elige la cantidad de horas que quiere, yo de repente voy a elegir en un instituto donde hay 18 horas, pero elijo 15. Elijo 15
porque no tengo tiempo para más, o porque me paso de la franja de IRPF, o por la razón que sea, y ahí quedan 3 horas sueltas que nadie va a agarrar, porque no tiene sentido agarrar 3 horas por semana en un instituto. Entonces después leemos en la prensa, ustedes lo dicen en los medios, qué horrible, hay miles y miles de horas sin cubrir en secundaria, estamos en junio y sigue habiendo mil... Pero eso no es una desgracia que cayó del cielo. Eso es una consecuencia previsible, inevitable, de un sistema con el que estamos distribuyendo. No hay nadie que defienda esto. Ahora, Pablo, en la campaña electoral, y corregime si confundo, tergiverso tus palabras, habías dicho que el Frente Amplio no podía llevar adelante una reforma porque iba a chocar con los problemas políticos internos o las diferencias políticas internas que tenía. No recuerdo si fueron exactamente esas las palabras que dijiste. ¿Ya estabas viendo cómo venía la mano dentro del equipo del Frente Amplio? Sí, lamentablemente ese pronóstico se está cumpliendo y se está cumpliendo en su peor versión. Porque podría haber habido una versión menos dramática, que es que el núcleo transformador, con muchas dificultades, pusiera en marcha una dinámica de cambio. Yo creo que esa era la apuesta de gente como Filgueira y como Mir. Y bueno, no harían una reforma muy grande, pero al menos empezarían a mover algunas piezas. Con enormes demoras, con enormes costos, mucho más de lo que el país se merece. Ahora, ni siquiera eso, si las cosas se consolidan en el estado en el que está esta mañana, ni siquiera eso va a pasar. Por eso hablas del peor escenario imaginable. Ahora, la ministra dice que la educación no está en crisis. La ministra, yo no sé en qué planeta vive. A ver, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué más? Un poco fuerte esta frase. Pero, a ver, vamos a... ¿Cuáles son las cosas que pasan? Ahí va. Ahí está, vamos a hacer una foto del sistema educativo uruguayo. Somos uno de los países de América Latina con menor tasa de egreso de la enseñanza media. Eso significa, para decirlo fácil, miramos a los chicos de 20 años del país. ¿Cuántos de esos terminaron bachillerato? Si uno mira a Chile, más del 80%. Si uno mira a otros vecinos, como Argentina, como Brasil, entre el 60 y el 70%. Uno mira a Uruguay, menos del 40%. O sea, menos de la mitad que en Chile. Somos el único país en toda América Latina que tiene una clara tendencia a la baja en los resultados de las pruebas PISA. Con alguna oscilación, cada vez que nos presentamos nos va peor. Todos mejoran, nos han pasado. Cuando empezamos en las pruebas PISA éramos los mejores del barrio. Ahora ya no somos los mejores del barrio ni de cerca. Somos el país con resultados más polarizados. Hay, para decirlo con una imagen, un pequeño grupo de uruguayos que estudia en Europa y una enorme cantidad que estudia en África. Tienen resultados africanos. Todos sin moverse de acá. Estamos teniendo un problema horrible de degradación de la atmósfera dentro de los centros de estudio, con agresiones entre estudiantes, con agresiones de padres a docentes. Y todo eso cada vez con más plata. Bueno, ¿qué más tiene que pasar para preocuparnos? ¿Qué más tiene que pasar para que nada menos que la ministra de Educación diga hay que encender la luz de alarma y acá hay que cambiar muchas cosas? Vamos a seguir castigando durante años y años no solo a una enorme cantidad de uruguayos, sino a los más débiles, en términos económicos, en términos educativos, en términos culturales, que son los que abandonan, son los que se van, son los que no aprenden aunque se quedan. ¿Qué más tiene que pasar? Por eso yo francamente no sé qué está viendo la ministra de Educación, lo digo con todo respeto, pero... ¿Pudo hablar con ella en algún momento? No. ¿Le interesa? A ver, el problema no es que me interese a mí personalmente, el problema es qué está pensando la ministra de Educación, qué está pensando en conjunto las autoridades. Miren, una de las propuestas que nosotros teníamos en la campaña electoral era una cosa que llamábamos el compromiso con la política educativa, que era en el momento en que el Senado de la República va a dar la venia para los 3 miembros del CODICEN que representan a los ciudadanos, cada candidato se comprometiera con un programa de acción delante del Senado, es decir, delante de los representantes de la ciudadanía. Así quedaban obligados políticamente a cumplir con ese compromiso, pero además sabíamos qué pensaban. Yo digo, el marco curricular común, que es una de las ideas que anda dando vueltas en la mesa, ¿quién lo apoya y quién no? Sabíamos que Fernando Filgueira lo apoyaba. Se dice, lo dicen ustedes, los periodistas, yo tengo la misma información por otro lado, que el presidente del CODICEN se opone tajantemente. ¿Qué piensa la ministra? ¿Está a favor o en contra? ¿Alguno de ustedes lo sabe? Estos son los primeros 9 años
¿De eso hablamos? Es una cosa un poquito más complicada, pero incluso eso. Nadie sabe cuál es el programa de educación que tiene hoy el gobierno. ¿Cuál es la reforma? Nadie sabe cuál es la hoja de ruta. Ya no es ni siquiera que no la estén cumpliendo. El camino no está marcado, nunca fue explicitado. No sabemos cuál es. O sea, estamos realmente en una situación terriblemente preocupante. Usted decía que a los 25 años de esos chicos de hoy 20 es donde está el problema, ¿no? En la comparación, en la formación, ¿no? Cuando tienen que afrontar la vida y el trabajo, capaz. Bueno, es que eso es una cosa muy... A ver, con la educación pasa una cosa muy dramática. Una es que el verdadero daño que se le hace a los alumnos no se ve enseguida. Se ve más adelante en la vida. Cuando quieren abrirse camino, incorporarse a la sociedad, encontrar un empleo, generar un ingreso. Ahí se. Y el otro problema terrible de la educación es que el tiempo que se pierde difícilmente se recupera. Piensen en una cosa que es una manera clara de verlo, pero se aplica a todo. La enseñanza de un idioma, de una segunda lengua. Cualquiera puede puede empezar a aprender una lengua a los 25 años. Y si trabaja bastante y se esfuerza, puede llegar a dominarla. Pero siempre la va a hablar como un extranjero. Va a abrir la boca y los que hablen esa lengua se van a dar cuenta que es una lengua que quería y va a tener limitaciones. En cambio, un chico que empieza a aprender un segundo idioma a los 4 años, o antes, lo va a hablar con una fluidez, con una naturalidad inalcanzable. Y en 3 veces menos tiempo, ¿no? Y con mucho menos esfuerzo. Sí. No hay marcha atrás. Yo no puedo decir a los 25 años me voy a poner a aprender un idioma como lo hubiera podido aprender si hubiera empezado a los 4. Eso no existe. Bueno, eso que se ve muy claro en el caso de los idiomas, vale para todo. Vale Silvera, ¿quién debería ocupar ese cargo del Ministerio de Educación y Cultura? A ver, acá hay un gobierno instalado que ganó las elecciones, un presidente de la República en funciones. Son ellos los que tienen que tomar la decisión. Bueno, pero el presidente ya eligió. Usted no está de acuerdo con la persona que está. ¿A quién le parecería que puede ser competente? No es que yo no esté de acuerdo ni que deje de estar de acuerdo. Es que veo lo que está pasando y digo, esto se está volviendo día a día más insostenible. Bueno, pero habló de los riesgos, ¿no? De las futuras generaciones, del riesgo de que no se movilicen, que no haya cambios, que no hayan reformas, que esto sea peor. Habló también de la primera vez que, en un tuit, que fue la primera vez que se decretó la esencialidad, la primera vez que se grafitó el Palacio Legislativo. Bueno, esto tiene que haber un cambio. ¿Lo tiene que empezar quién? ¿Quién le parece que puede hacerlo? La pelota está en el campo del gobierno. Lo que puedo sí decir es esto, y estoy seguro que es así. Sería muy fácil para la oposición, en este momento, ponerse en la vereda de enfrente y dedicarse exclusivamente a tirar piedras y a jugar al fracaso de la gestión educativa de este gobierno. La verdad es que sería facilísimo. Pero sería un acto de una irresponsabilidad enorme y sería un acto de maldad hacia miles y miles y miles de uruguayos. Yo estoy seguro que la oposición, estoy seguro que mi partido, no lo digo representándolo porque no me corresponde, pero estoy seguro que es así porque sé lo que se piensa adentro y estoy seguro que también otros partidos estarían dispuestos a decir, no, a ver, esto es un estado de emergencia nacional, acá hace falta una solución nacional para salir de este problema. Pero la iniciativa la tiene que tomar el gobierno. El que tiene que decidir por cuál de esos dos caminos va a transitar es el presidente Vázquez. A él le corresponde decidir si simplemente va a dejar todo como está y va a sustituir a las figuras que se fueron por otras y entonces vamos a 15 años de parálisis. O si va a demostrar que tiene liderazgo, va a demostrar que tiene responsabilidad, va a demostrar que le importan los uruguayos más débiles y entonces da un golpe de timón y hace algo muy Eso grande. está claro porque es el presidente como toma todas las decisiones. Yo le preguntaba a usted como experto en educación. Pero a ver si nos entendemos, cada uno está en su lugar. El que en este momento tiene la iniciativa y no podemos diluir eso. Porque cuando hay un problema grave, lo peor que podemos hacer es diluir las responsabilidades. Esto es una cuestión de todos. No. Cada uno está donde está. Acá hay un gobierno instalado y hay un presidente de la República. La primera responsabilidad es de ellos. Además, no olvidemos que, lamentablemente, tenemos una historia de muchos intentos fallidos de acuerdo educativo que terminaron en documentos firmados que no cambiaron nada. Entonces, si el gobierno quiere recorrer el camino de salir a buscar a la oposición, va a tener que tener claro que va a haber que hacer esto dando pasos concretos. Empezamos por cambiar esto, dentro de tal plazo. Cuando se cambie eso, hablamos del siguiente paso. Porque si no,
vamos otra vez a hacer un gran saludo a la bandera y eso ya sabemos que no funciona. Lo que estoy diciendo yo es, estoy seguro de que hay una oposición dispuesta a actuar con responsabilidad y con espíritu constructivo. En particular estoy seguro que mi partido está 100% dispuesto a hacer eso. Muy bien. Pero la iniciativa y la responsabilidad la tiene el gobierno y en particular el presidente Vázquez. E insisto, en este momento está parado ante una bifurcación de caminos. Él tiene que elegir si vamos hacia 15 años de parálisis o si vamos hacia un cambio serio. Muchas gracias. Pablo da Silveira, Gracias, Pablo. muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Que pase ustedes. bien. Hasta la próxima. 5 minutos faltan para las 9 de la mañana, momento de tanda en Desayunos Informales. Al regreso, la actualización.